Buenas noches, Dios les bendiga. Queremos aprovechar para compartir con ustedes un mensaje muy importante, y este mensaje pues lo dejó el Señor Jesucristo como mandamiento, y es tan importante porque algo que casi a todos no nos gusta escuchar es algo referente al día de nuestra muerte, pero es algo que se tiene que hablar, porque de hecho en la palabra de Dios, en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez. Y es algo en lo que deberíamos de pensar, porque aunque no querramos saber o escuchar algo que tenga que ver con la muerte, hay gente que la celebra, la muerte, y realmente no es algo de celebrar, pero sí debemos de tomarlo en cuenta, ¿no? Porque después de la muerte, según la Biblia, iremos a un juicio. Porque en sí el problema no es la muerte, el problema es que iremos delante de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. Y eso lo dice Salmo 7:11, dice: Dios es juez justo y Dios está enojado contra el pecador todos los días. No sé si probablemente aquí haya una persona que sea muy religiosa y defienda su religión. ¿Y sabes algo? Realmente Dios no necesita que nadie lo defienda. De hecho, no necesita tu defensa, no necesita que lo defiendas. Probablemente las religiones sí necesitan que la defiendan, porque no son poderosas, no tienen poder. Una religión más que Dios. Y aquel que no necesita nuestra defensa, nuestra ayuda, es el Dios Todopoderoso. Pero delante de ese Dios es delante de quien nos vamos a presentar después de la muerte. Y si nos ponemos a pensar y nos examinamos a nosotros mismos, solamente imagina, si hoy mueres y vas delante de un Dios que conoce tus pensamientos, que conoce cada una de tus acciones, sin que te pregunte y sin que tú le digas lo que hiciste, Él lo sabe. Imagínate que Él sabe lo que haces en lo oculto, Él lo sabe. Aquello que haces de escondidas, que no quieres que sepa ni una persona, Dios lo sabe. Y lo más sorprendente es que Cristo, sabiendo cada uno de nuestros pecados, Él decidió venir a este mundo a morir por pecadores. De hecho, en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No necesito mencionarte mi religión ni nada de eso, porque realmente mi religión no va a salvar a nadie. De hecho, hay muchos hermanos, ¿no?, en ese lugar, en la iglesia en la que pertenezco. No quisiera decir esto, pero hay personas en el lugar de reunión en el que yo me reúno que no van a ir al cielo, no van a ser salvas. Por eso es que lo importante no es hablarte de mi religión y que pertenezcas a mi iglesia. No, porque podrás pertenecer al lugar de reunión, a mi iglesia a la que yo pertenezco, y aún así ir al infierno. La religión no salva, ni una. No sé cuál sea tu religión, pero tu religión no te va a salvar. Según la Biblia, el único que te puede dar la vida eterna, y el único que te salva, y el único que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, que los recibió como suyos y que los pagó, es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí en fuera no hay nadie más que te pueda librar de la ira de Dios, sino aquel que recibió la ira de Dios. Y aquel que recibió la ira de Dios es la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. Y Él recibió la ira de Dios en lugar nuestro, para que nosotros no recibiéramos esa ira. Él es el sustituto del pecador. Él se pone en nuestro lugar, y según Juan capítulo 3, dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice ese mismo capítulo: porque de tal manera amó Dios al mundo, el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Y no quieren venir a la luz, a Jesús, para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, desean continuar en su pecado y decir, no, yo no quiero saber nada de Dios. Y nos ha pasado. Y hay muchas personas que hacen eso, ¿no? Que yo no quiero saber nada de Dios. Y realmente no es algo de lo que tengamos que tener lástima, porque realmente el que debe de tener lástima eres tú, de ti mismo. Porque Dios es santo, Él está completo, Él no necesita nada tuyo ni mío. Él está completo, Él está feliz, contento en su trono. Y lo que Dios quiere hacer con el pecador, algo duro pero cierto, quiere matarlo y enviarlo al infierno por la eternidad. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Dios, Salmo 7:11, Dios está enojado contra el pecador todos los días. Lo encuentras en la Biblia, no es algo que yo quiera simplemente lanzarlo por nomás. Salmo 7:11 dice que Dios está enojado contra el pecador todos los días. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero también la Biblia dice que Cristo murió por pecadores. La palabra de Dios dice que dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, inmaculada, nunca cometió un pecado, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador, muriendo por pecadores. Después que fue castigado, murió, fue sepultado, resucitó el tercer día, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre intercediendo por todo aquel que si has creído, Dios te manda que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Hoy puedes decir lo que tú quieras, pero el único que te puede dar la vida eterna es Cristo. ¿Has escuchado? Y ya no hay excusa para que al momento que mueras vayas con él y digas, nunca lo escuché, nunca me advirtieron. Hoy Dios te está advirtiendo, hoy es el día de tu salvación. Dios te bendiga. La siguiente parada, por favor. Muchas gracias, Dios le bendiga.